Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos, en este primer domingo de Cuaresma quiero compartir con ustedes un texto hermoso que nos va a venir muy bien, sobre todo para algunos fieles que no pueden tener acceso a la Santa Misa, sea porque no hay sacerdote que celebre dignamente, es decir, sin estar en comunión con la herejía, reconociendo como autoridades a quienes no lo son, porque son herejes, o sea también porque se les obliga a recibir la Santa Comunión en la mano. El texto que les voy a compartir pertenece al blog que se llama Que no te la cuenten. Es del padre Olivera Rabasi. Yo no estoy completamente de acuerdo con la postura del blog, porque justamente reconocen como autoridades a quienes no tienen autoridad por ser herejes. Pero bueno, el texto es muy iluminador para muchos. Les voy a dejar el link al texto completo en la descripción de este video. El texto se llama Acerca de la verdadera comunión espiritual y muestra, en primer lugar, la tradición de la Iglesia acerca de la recepción de la Sagrada Comunión. Nos cuenta que si bien los primeros cristianos festejaban el Día del Señor, el Dies Domini, con gran fervor, al punto que los mártires de Abitinia llegaron a decir sine dominico non possumus, es decir, sin el domingo no podemos vivir. Sin embargo, hasta la Alta Edad Media, en el siglo XII, los fieles no comulgaban sino apenas 3 veces al año, en Navidad, en Pascua y en Pentecostés, y algunos ni siquiera en esas fechas. Y eso a pesar de que asistían a la misa dominical y las fiestas de guardar. ¿Por qué? Porque sucedía algo que sucede todavía en las iglesias orientales, que es la enorme conciencia de tan augusto sacramento, tanto que los fieles se preparaban espiritual y corporalmente para comulgar, y cuando lo hacían, era esto con un enorme deseo y enorme fervor. De ahí que la Iglesia introdujera, a partir del Cuarto Concilio de Letrán, 1215, el precepto que al día de hoy está todavía, que es comulgar al menos una vez al año. La gente común y aún los santos, prestemos atención a esto, aún los santos no comulgaban sino raras veces al año, como Santa Brígida, Santa Clara de Asís. Les voy a leer una parte de la regla de Santa Clara de Asís, que está mencionado. Todo esto que digo está en el texto que van a encontrar publicado. La regla de Santa Clara para las hermanas pobres, por ejemplo, establecía que las hermanas recibieran la comunión 7 veces al año: en Navidad, Jueves Santo, Pascua, Pentecostés, la Asunción de la Santísima Virgen, y la fiesta de San Francisco y la de todos los santos. Un poco más tarde, en 1608, San Francisco de Sales, por ejemplo, consideraba que sería imprudente aconsejar la comunión diaria a todos de manera incondicional y recomendaba la comunión semanal a las almas devotas solamente. Sigo entonces, para tener ejemplo, ¿no?, de cómo hacían los santos en esas épocas. La misma Santa Isabel de Portugal, San Luis, rey de Francia, que iba a misa habitualmente, pero lo hacía, comulgaba solamente 6 veces al año. Recién a partir del siglo XIII, en la lucha contra los cátaros, que negaban el valor de ciertos sacramentos, comienza a haber una gran devoción hacia el Santísimo Cuerpo del Señor, y solo a principios del siglo XX, luego de una gran disputa, la Iglesia mandó que los confesores no prohibiesen a sus fieles comulgar con más frecuencia, siempre que tuviesen las debidas disposiciones. Esa es la parte histórica, digamos, ¿no?, que ocurría con la Sagrada Comunión. Entonces, en la segunda parte de este artículo, el padre Rabasi se pregunta: ¿se puede subsistir sin comulgar? Hoy en día, la frecuencia extendida en la recepción de la comunión
puede hacer pensar a muchos que si no se comulga, no se puede subsistir cristianamente ni ser santo. Es como si hubiese un ritual que funcionara de la siguiente manera. Se va a misa, comienza la celebración, se leen las lecturas, llega el ofertorio, viene la consagración y, si se está en gracia de Dios, todo el mundo a comulgar. Y si no está la comunión sacramental, es decir, si no se recibe el Santísimo Cuerpo del Señor, no se puede uno santificar ni fortificar en la fe. Esa es la extendida noción. Pero curiosamente, hermanos, esta no ha sido la postura de la Iglesia, ni la del Concilio de Trento, ni la de San Ignacio de Loyola, que era un gran defensor de la comunión frecuente, pero no más de una vez por semana. Entonces, uno se puede preguntar, ¿cómo hicieron los santos durante esos casi 1900 años de historia? Están los más grandes santos en ese periodo. Sigo con el texto. Es cierto, lo afirmamos 1000 veces, dice el Padre, que cuantas veces se pueda comulgar estando en gracia y con las debidas disposiciones, sería tibieza o asedia el no hacerlo. Pero es falso que siempre y en todo lugar deba o convenga comulgar. De lo contrario, la Iglesia se habría equivocado al mandar desde hace siglos comulgar al menos una vez al año. Ese es el mandato. El mismo San Felipe Neri, que entre los santos de su época era de los que recomendaba la comunión frecuente, sugería a sus penitentes que dejaran de comulgar por algún tiempo ante ciertas circunstancias para sacar mayor provecho espiritual. Por lo tanto, hay que decir que solo el sacerdote está obligado a comulgar en cada misa para completar el sacrificio del Señor. Puede pasar, sigue diciendo el Padre en el texto, que uno, aún queriendo comulgar, se vea impedido de hacerlo por razones de fuerza mayor, lo que estamos viviendo en esta pandemia, o porque no tiene una misa cerca, o porque en recta conciencia no puede recibir el Santo Sacramento en la mano, como se obligan en la mayor parte. ¿Qué hacer entonces? Pues retornar al verdadero sentido de la comunión espiritual, que es una verdadera comunión, de la que se han valido millones de cristianos a lo largo de la historia, recibiendo el sacramento sin hacerlo físicamente. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Se puede recibir el sacramento sin recibirlo? Entre comillas. Sí. Como sucede con otros sacramentos, por ejemplo el matrimonio, cuando no hay un ministro que pueda casar a los novios, o con el bautismo, que puede recibirse sin que alguien derrame las aguas bautismales sobre una persona, con el bautismo de sangre o el bautismo de deseo, del mismo modo puede recibirse el sacramento de la comunión sin que se comulgue materialmente el cuerpo de Cristo. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, la tercera parte, la cuestión 80, artículo 2. Dice: es posible alimentarse espiritualmente de Cristo en cuanto que está presente bajo las especies de este sacramento, creyendo en él y deseando recibirlo sacramentalmente. Y esto es no solo alimentarse de Cristo espiritualmente, sino también recibir espiritualmente este sacramento. Palabras de Santo Tomás de Aquino. Así que, hermanos, la comunión espiritual bien hecha es una verdadera comunión, no un premio consuelo. Ánimo entonces para los que no pueden recibir al Señor o acercarse a una Santa Misa bien celebrada, es decir, sin estar en unión con falsas autoridades heréticas. Roguemos al Señor que nos dé sacerdotes que se despierten y que empiecen a celebrar como corresponde. Pidámosle, Él nos lo va a acercar. Y mientras tanto, pues todos los que no puedan acceder a la Santa Misa, sí, recurramos a esta sagrada comunión espiritual. Sin ningún miedo, con gran ánimo, porque estamos haciendo lo que es más grato al Señor. Dios los bendiga.